Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el cuarto domingo de Cuaresma, que se conoce también como el domingo letare, porque en la antífona del principio de la misa hay esas palabras que dice: alégrate, Jerusalén. Y es un domingo, ¿verdad?, que se pueden cambiar los ornamentos, de alguna manera, para indicar, es como un descanso. Suavizan un poco, el color lo representa, ¿verdad?, la austeridad cuaresmal. También se podrían haber puesto alguna flor, igual en el altar, alguna cosita. ¿Por qué? Porque se acerca la Pascua. Desde hace muchos siglos, durante la Cuaresma, como sabéis, se preparaban también los catecúmenos, los que después iban a ser bautizados en la noche de Pascua, en la vigilia pascual. Y los evangelios de los domingos están también pensados para ese itinerario catecumenal. En este domingo, el cuarto, se hablaba de Jesús como la luz del mundo. Y normalmente se leía, como se hace también, nosotros lo hacemos en lo que se llama el año A, ahora estamos en el año B, aquel evangelio de la curación del ciego de nacimiento. Y allí Jesús después explicaba que él era la luz del mundo. Porque también el bautismo, cuando en los primeros siglos, cuando se bautizaban, a los que se le llamaba bautismo también se le llamaba la iluminación, porque representa, ¿verdad?, pasar de la oscuridad a la luz que es Cristo. Y hay toda esa celebración que ya conocéis también, ¿verdad?, de la vigilia pascual, donde se enciende, se bendice el fuego, se enciende el cirio pascual. De ese cirio pascual se encienden también las velas de cada uno de los que participan en la ceremonia y se proclama que Jesús es la luz. Entonces, fijaros, hoy el Evangelio también nos hablaba de la luz, no con el milagro de la curación del ciego de nacimiento, que también lo podríamos haber hecho, pero como no hay nadie que se esté preparando aquí para el bautismo, sino con estas otras palabras de Jesús, en las cuales Jesús dice: la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Cuando caminamos durante la Cuaresma e intentamos vivir las prácticas penitenciales del ayuno, de la privación de algunas cosas, ¿verdad?, de alguna mortificación, un ayuno que, como dicen los santos, ¿verdad?, es un ayuno que tiene que estar alimentado por la oración. Hay un santo que dice: la oración es como el alma del ayuno. Un ayuno sin oración está muerto. También gente que no es cristiana ayuna, ¿verdad?, para hacer dieta o por salud o porque se preparan para un deporte. Dice: el ayuno sin oración está muerta.
Y decían también los santos, y la vida del ayuno se manifiesta en la misericordia. El alma del ayuno es la oración, y la vida del ayuno se manifiesta en las obras de caridad, en la misericordia. Entonces estamos viviendo esas prácticas cuaresmales, ¿y a qué nos han de conducir? Nos han de conducir al encuentro con Cristo, a cada vez pertenecer más a Jesús, a descubrir que nuestra vida está en Jesús. Y uno de los aspectos con los que descubrimos que nuestra vida está en Cristo es cuando nos damos cuenta de que Jesús es la luz que ilumina verdaderamente nuestra vida. Cuando vamos comprendiendo cada vez mejor que nuestra vida solo la comprendemos, solo la entendemos iluminada por Cristo. San Pablo lo dice con aquellas palabras: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Jesús es la luz, el que ilumina a los hombres. ¿Qué es lo primero que nos muestra esta luz? Lo que decía San Pablo en la segunda lectura. Dice, Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Esto es lo primero que un cristiano ha de descubrir. Ha de descubrir que el pecado nos mata, que si vivimos en pecado estamos muertos, aunque no lo parezcamos. Nos movemos, ¿verdad? Aparentemente, exteriormente, no se distingue un pecador de una persona que está en gracia, pero el pecador está muerto, porque en él no está la vida de Dios. Y entonces, ¿qué es lo primero que hemos de descubrir a la luz de Cristo? Que Dios, rico en misericordia, nos ama tanto, que ha enviado a su Hijo al mundo. Y dice San Pablo, dice, por pura bondad, es por pura gracia que vosotros estáis salvados. Esto es lo primero que hemos de descubrir. El amor de Dios, la gracia de Dios. Tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para salvarnos. La primera lectura igual era un poco complicada porque estaba muy condensado, pero explicaba, era del libro de las Crónicas, explicaba cómo se había destruido Israel. Explicaba al principio, ¿verdad?, que los sumos sacerdotes, los principales del pueblo, aumentaban sus abusos, profanaban el templo y que eran continuamente avisados de que no hicieran aquello. Y al final el templo fue arrasado, Israel fue conquistada y los más importantes del pueblo fueron deportados, llevados al exilio a Babilonia. Y explicaba en esa lectura tan concentrada, ¿verdad? Explicaba que después, sin embargo, Dios, en tiempos del rey Ciro, permitió que volvieran del exilio y que se reconstruyera el templo de Jerusalén. Es como una imagen de lo que es también nuestra vida. El pecado nos destruye. Dios nos avisa. La conciencia nos advierte. Sin embargo, muchas veces abusamos de esa misericordia de Dios y destruimos el templo de Dios, que es nuestro interior, nuestra alma. Sobre todo los bautizados, ¿verdad? Somos templo del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué sucede? Que Dios nos da la oportunidad de que ese templo, esa vida de la gracia, sea reconstruida en nosotros. Para eso hemos de pasar de la tiniebla a la luz. No hemos de tener miedo de acercarnos a Cristo. Si teníamos malas obras, hemos de acercarnos a Cristo para que nos las muestre y poder arrepentirnos y poder confesarnos y poder ser transformados por el perdón de Dios. Y después, si queremos ir avanzando en la vida cristiana, tenemos que mantenernos a la vera de Cristo, a su lado, para que sea su luz la que guíe nuestros pasos. Si después os fijáis en el prefacio que vamos a rezar, ¿verdad? Ahí se habla de cómo caminamos hacia la luz pascual siguiendo los pasos de Cristo. Y en la última oración de hoy, de la misa, también se habla de la luz. Dice, oh Dios, tú que iluminas a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones
con la claridad de tu gracia. Esto es lo que hemos de pedir. ¿Para qué? Para poder vivir según las enseñanzas de Jesús, para poder caminar con Él hacia la vida eterna.